Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy viernes 22 de marzo. Estamos en la serie El siervo sufriente. Hoy es el día 18 y se titula Otro tipo de justicia. Hace algunos devocionales, hace un par de semanas estudiamos otro tipo de belleza, ¿se acuerdan? El día de hoy la muerte de nuestro Señor Jesús, su sacrificio, su sufrimiento nos enseña otro tipo de justicia. Vamos a leer un nuevo versículo de este poema, Isaías 53:8, que es un versículo de difícil interpretación, pero creo que va a ser una bendición estudiarlo y seguramente Dios tendrá muchas enseñanzas para nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque día a día tú tienes un manjar de tu palabra preparado, Señor, para nosotros. Permítenos disfrutarlo, permítenos alimentarnos, Señor, con Él. Y gracias, Señor, porque la vida que tenemos es tuya. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Isaías 53:8, que dice así. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado de la tierra fue de los vivientes, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Lo leo ahora en la traducción viviente, que dice así: al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Los estudiosos de la Biblia dicen que es un texto difícil de traducir, y de hecho hay algunas traducciones que dicen diferente, y algunos eruditos bíblicos, algunos estudiosos de la Biblia que dicen que debería ser traducido de una u otra manera. Creo yo que al final de cuentas hay mucha enseñanza en este texto y es lo que vamos a reflexionar. ¿De qué nos está hablando este texto? De lo mismo que decíamos hace 2 días y ayer, que el sufrimiento de Jesús fue injusto desde el punto de vista humano. Él no merecía morir, él era inocente. Desde el punto de vista humano, su muerte fue injusta. Y de hecho algunos estudiosos de la historia y del juicio, la cruz de Jesús y cómo ocurrió todo aquella noche de Viernes Negro, cuando Cristo Jesús fue crucificado, muchos dicen que fue uno de los juicios más injustos en la historia de la humanidad. Nos cuentan los evangelios que trajeron testigos falsos y no trajeron testigos que hablaran a favor de Jesús. Todos los testigos que se trajeron era para hablar en su contra. No tuvo un juicio justo, no tuvo un juicio verdadero, fue un juicio manipulado en contra de nuestro Señor Jesús. Se hizo en la noche. La ley no permitía que se hiciera un juicio, y menos para una pena de muerte, en una sola noche. Tenían que pasar días, tenía que analizarse bien el asunto, tenía que haber testigos de ambos lados, pero en una sola noche enjuiciaron a Jesús para su muerte. Incluso le cambiaron el crimen, el cargo. Primero los judíos decían, ¿cuál es su gran crimen? Es herejía, blasfemia, se hace igual a Dios. Y Pilatos, el gobernador romano, decía, a mí qué me importan sus religiones. Yo no voy a crucificar, yo no voy a condenar a alguien a la pena de muerte simplemente por un asunto de su propia religión. Y luego lo llevaron otra vez con Herodes, el gobernador judío, y luego lo llevaron una vez más con Pilatos y se cambió un poco el cargo del que se acusaba a Jesús. Ya no era herejía, ahora era traición. Se decía rey. Eso sí les importaba un poco a los romanos. En fin, todo el juicio de Jesús desde el punto de vista humano fue injusto. Fue manipulado, él no merecía morir. Él era el más inocente de los seres humanos, el más santo, el único, completamente perfecto de todos los seres humanos. El último que merecía estar en una cruz muriendo era nuestro Señor Jesús. Desde el punto de vista humano, su muerte fue tremendamente injusta. Sin embargo, como dice el título de este devocional, su muerte nos revela otro tipo de justicia. Porque desde el punto de vista divino, no fue injusto. Fue otro tipo de justicia, justicia más alta, justicia sublime, justicia divina. Pero no esa justicia divina que ustedes y yo usamos cuando hablamos del jugador de fútbol que tira un penal y lo falla y decimos, justicia divina porque no era penal, no había sido falta. No estoy hablando de ese tipo de justicia divina. Estoy hablando de algo incluso más trascendente, más sublime. ¿De qué estoy hablando, mis queridos hermanos? Pues otra vez del tema que se ha repetido una y otra vez en esta serie de devocionales, el intercambio que existió entre Cristo Jesús y nosotros. Lo voy a decir con varias palabras. El intercambio
el sufrimiento vicario. ¿Qué es eso de sufrimiento vicario? Cuando alguien sufre por otro. Le tocaba sufrir a uno, pero el que sufre es otro para que ese uno no sufra. La sustitución penal. Éramos acusados, éramos culpables, pero alguien tomó nuestro lugar, sufrió nuestra condena para que nosotros fuéramos liberados. La muerte en nuestro lugar. El amor sacrificial de Cristo Jesús. De esto nos habla este texto. Y nos habla de la realidad de su muerte. Dice la Nueva Traducción Viviente, al ser condenado injustamente se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes. Y su generación, ¿quién la contará? Dice la Reina Valera. ¿Qué significa eso? Hay 4 maneras de entender esta frase. Y su generación, ¿quién la contará? ¿De qué está hablando el profeta? ¿Qué es lo que quiere decir? Los eruditos dicen que pueden ser una de 4 cosas, o 2, o 3, o las 4. Así es que las enseñanzas de hoy tienen que ver con 4 posibilidades de lo que significa esta frase y su generación, ¿quién la contará? Hay quienes dicen que tiene que ver con la indiferencia de la gente. Como que su generación no estaba interesada en lo que le estaba pasando a Cristo Jesús, al siervo sufriente. Murió, ya. A nadie le importó, como si crucificaran a uno más. El Imperio Romano crucificó muchas personas, especialmente sediciosos, traidores, agitadores, gente que estaba en contra del poder de Roma. Y a lo mejor para los soldados romanos era un crucificado más. No era un crucificado más, era el Hijo de Dios, crucificado por nosotros. Pero hay quien dice que esta frase, su generación, ¿quién la contará?, habla de la indiferencia de la gente. Esto nos enseña acerca de el amor inmerecido de Cristo Jesús. El amor inmerecido de Cristo Jesús. Incluso, escucha esto, incluso por aquellos que lo crucificaban. Esto es una de las cosas que no deja de sorprenderme de la pasión de Cristo, que Él desde la cruz pidió, oró por aquellos que lo estaban crucificando. Oró por sus verdugos, oró por los que lo maltrataban, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La indiferencia de la gente nos habla del amor inmerecido de Cristo Jesús, que pidió incluso por los que lo crucificaban. Segunda opción, su generación, ¿quién la contará? Hay quienes dicen que tiene que ver con la equivocada interpretación de su sufrimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hace algunos devocionales que es probable que la gente que vio sufrir al siervo sufriente, en un primer lugar pensaran que estaba sufriendo como castigo de Dios por sus propios pecados, o sea, por los pecados del siervo sufriente? Como si la gente estuviera diciendo, bien se tenía merecida esa cruz. Se merecía que los crucificaran. ¿Sabes que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, había gente que eso pensaba? La gente pedía, crucifícale, crucifícale. Y Pilatos, queriéndose lavar las manos, decía, ¿a quién quieren que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente decía, queremos que liberes a Barrabás. ¿Y a Jesús qué quieren que haga con él? Crucifícale, crucifícale. Nosotros somos Barrabás. Nosotros estábamos encarcelados, aprisionados del pecado, listos para morir. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos liberados. En el caso de Barrabás, podemos decir que Jesús murió por él 2 veces. Murió por él en la cuestión legal, ahí material, física, porque Barrabás fue hecho libre, porque Cristo Jesús murió en su lugar, porque el pueblo lo pidió. Pero también murió por sus pecados. Ahora sí que si Barrabás no se convertía a Cristo, ya era mucho, ¿no? Hay quienes pensaban en aquel momento que Jesús estaba muriendo por sus propios pecados. Dios lo estaba castigando y no era así. No era así. Su generación, ¿quién la contará? Hay quienes piensan eso, que su generación no entendía, que la gente que lo vio no entendía por qué estaba sufriendo. Esto nos habla del amor sacrificial de Cristo Jesús, del amor en sustitución, de su amor vicario que murió en nuestro lugar. Número 3, hay quienes dicen que este asunto de su generación, ¿quién la contará?, tiene que ver con lo indescriptiblemente mala que es una generación, o sea, un grupo de personas que infringen esa clase de dolor sobre alguien, especialmente sobre alguien inocente. Jesús estaba muriendo por los pecados de una generación malvada. Y aquellos estaban matando al Hijo de Dios, al Mesías, al Señor Dios Todopoderoso hecho hombre. La injusticia en términos humanos más grande que ha existido en la historia de la humanidad, pero que nos revela otra justicia. El amor de Dios que sacia nuestra mayor necesidad. En aquella generación abundaba el pecado,
también abundó la gracia de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús murió hasta por la generación más mala. Hasta por los seres humanos más perdidos, Él murió por ellos. Y si se arrepienten y creen, pueden venir a sus brazos. Y por último, que creo que es la más tradicional, ¿qué significa eso de "y su generación quién la contará"? Iba a empezar con esta, pero la quise dejar al final. ¿Qué significa? Algo muy sencillo y me parece que es la más correcta. Que el hecho de que Jesús murió sin descendientes. Jesús no tuvo hijos, por más que existan por ahí leyendas. Jesús no tuvo hijos. Y nos habla de algo muy interesante, nos habla de su amor valiente para asumir su misión. Él vino con una misión. Su misión era morir por los pecados de la humanidad. A eso vino y a eso se dedicó. No se distrajo teniendo familia, teniendo hijos. Incluso eso lo entregó. Entregó, podemos decirlo de manera metafórica o real. Entregó sueños, proyectos personales. No se dedicó a viajar por el mundo. No se dedicó a tener hijos y familia. No se dedicó a jugar juegos. Se dedicó a su misión. Vino con una conciencia y una convicción de su vocación. Él vino a morir por nuestros pecados y a eso se dedicó. El Evangelio de Lucas dice que en un momento de su ministerio Jesucristo volteó a Jerusalén y afirmó su rostro, como diciendo: a esto vine, mi hora ha llegado, para esto vine a la tierra, para morir por los pecados de los seres humanos, de los pecadores. Y no tuvo tiempo de otra cosa, no se distrajo con otra cosa, ni hijos tuvo. Su generación, ¿quién lo contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes. No tuvo hijos. No se dedicó a otra cosa porque nos amó. 4 cosas del amor de Dios aprendimos hoy en Cristo Jesús. El amor inmerecido, que muere por los pecadores e incluso llega a decir: Padre, perdónalos. El amor sacrificial que toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. El amor que sacia nuestra mayor necesidad, el pecado que nos separa de Dios. Su amor nos une a Dios otra vez. Y el amor que es valiente para asumir su misión. Esto nos habla este pasaje. El amor de Dios mostrado en Cristo Jesús, que merece que le respondamos con el mismo amor. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza que nos permites escuchar el día de hoy. Gracias por tu amor sacrificial, tu amor abundante, tu amor eterno que nos salva. En el nombre santo de Cristo Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.